Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a lograr tener ese amor al prójimo que tanto se nos dice en la palabra que nosotros como cristianos hemos de tener? Esto es algo que a decirse es fácil, pero en la práctica sabemos que es bien complicado. No todas las personas tenemos la misma capacidad, seamos o no cristianos, de soportar al prójimo. Digamos que los tiempos están complicados, el prójimo cada vez está más complicado de amar y de comprender, y la única forma que nosotros vamos a poder lograrlo es a través del Espíritu Santo, a través de su gracia que Él nos da. Si nosotros reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacerlo, estaremos más claros de la necesidad que nosotros como creyentes tenemos para ir donde el Espíritu Santo, depender de Él a que nos brinde su gracia. Porque por muy buena persona que las personas crean que seamos o que nosotros mismos creamos que somos, no hay forma de que uno pueda tolerar ciertas cosas de nosotros como seres humanos, ciertos comportamientos. Es muy difícil de soportarlo en nuestra propia naturaleza. Nuestra humanidad, si somos sinceros, nos tiende, nos impulsa a una reacción, no siempre de la forma que Dios quiere que nosotros reaccionemos ante cosas que nos molestan. Y para esto nosotros no debemos tapar eso con un dedo, creyéndonos santos allá donde sabemos que nuestros límites no nos dan, nuestra paciencia no nos da. Entonces tenemos que ir donde el Espíritu Santo, pedirle de forma constante, diariamente, que nos llene de su gracia, que nos llene de sus frutos, que sea manifiesto en nosotros su fruto de paciencia, de benignidad, de comprensión para el prójimo. Tenemos que pedírselo como agua, porque lo necesitamos. Nosotros somos llamados a amar al prójimo. Es uno de los mandamientos principales, para no decir el principal. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos tener mucha doctrina, mucha enseñanza, tener toda la buena intención, leer la palabra, orar, ayunar, todas estas cosas que son perfectas, pero si no amamos a nuestro prójimo, todas esas cosas que he mencionado, de nada nos va a servir. En uno de los libros del apóstol Pablo, él dice que podemos tener toda la misericordia, todo el conocimiento, tener muchos dones, tener todo, pero si no tenemos caridad, de nada esto nos va a servir. Es muy importante la caridad en nosotros como creyentes. La caridad implica, entre otras cosas, el amor al prójimo. La palabra dice que es mentira si nosotros decimos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Esto es una palabra que a mí me confrontó muchísimo, porque obviamente cuando uno es nuevo creyente, cuando uno se convierte, entender esto y aplicarlo cuesta muchísimo. De hecho, creo que el aplicarlo como Dios quiere es un camino de todo creyente para toda la vida, porque no siempre nosotros lo vamos a aplicar. Lamentablemente, no todo el tiempo nosotros vamos a estar lo suficientemente llenos del Espíritu Santo para aplicar este amor al prójimo al que somos llamados. Es tan importante así que en el libro de 1 Corintios se describe la caridad como algo que todo lo soporta, como algo que es benigno, como algo que no se irrita, como algo que todo lo sufre. Fíjese cómo se describe la caridad. Y nosotros no estamos alineados la mayor parte del tiempo con estas cualidades de la caridad. Por eso vamos a necesitar al Espíritu Santo para que nos llene de su gracia y que inunde en nosotros todas estas cualidades tan importantes y necesarias. Otro pasaje relevante acerca de la caridad y la importancia que tiene que nosotros seamos caritativos con el prójimo es 1 de Pedro 4:8, donde dice que la caridad cubrirá multitud de pecados. O sea, la caridad cubrirá multitudes de pecados. Un acto de amor que nosotros tengamos con el prójimo va a cubrir muchísimos de los pecados que nosotros tenemos, que
que si nosotros nos conocemos por lo menos un poquito, sabemos que son a diario infinitos y muy complicados de contar, porque constantemente, desgraciadamente, estamos pecando por este cuerpo de carne y por esta naturaleza caída. Por supuesto, cuando hablamos de este amor al prójimo, también incluye sobre todo el amor a nuestro enemigo, porque dice la palabra: ¿qué gracia tiene que nosotros amemos a quienes nos aman o a quienes siempre están de acuerdo con nosotros? En el mundo espiritual se notará muchísimo más nuestra actitud hacia los enemigos, nuestra actitud hacia las situaciones que a nosotros nos molestan, nos irritan y nos sacan de la voluntad de Dios para nosotros y para los demás. Finalmente, Romanos 13:10 nos afirma que la caridad es el cumplimiento de la ley. La caridad es el cumplimiento de la ley. Así que hemos visto la importancia que tiene el amor al prójimo, 1, y la caridad, 2. Para el prójimo vamos a necesitar caridad. Para obtener esta caridad vamos a necesitar la gracia del Espíritu Santo, la cual la obtenemos mediante la oración, clamándole a diario de forma constante, todas las veces que sintamos que sea necesario, que nos llene de sus frutos, que nos llene de su misericordia y nos colme de su gracia, manifestándose sus frutos que están a nuestra disposición a todo aquel que se lo pide en nuestra vida. Permítanme recomendarles un consejo que a mí me funciona muchísimo cuando yo siento que estoy a un poquito así de perder esta paciencia o de que me saquen de la voluntad que Dios quiere para mí, y es recordar las muchas misericordias que Dios tiene para conmigo. Esas mismas misericordias son las que yo mínimo debo tener para el otro. Recordar toda la paciencia que el Espíritu Santo que mora dentro de mí tiene cada día conmigo. Esa es la misma paciencia como mínimo que yo tengo que entregarle al otro. Cuando me irrita o lo que sea. Yo acordándome de esa misericordia que tiene Dios conmigo y de esa paciencia, me pongo en el nivel del otro, lo comprendo. Porque, o sea, Dios me tiene que comprender a mí, yo no tengo que comprender al otro. La palabra nos dice esto. La palabra nos dice que nosotros vamos a ser medidos como mismo nosotros medimos. Que vamos a tener la misericordia conforme a la misericordia que nosotros tengamos para con los otros. No perdamos esto de vista, porque es demasiado importante. Nuestra naturaleza nos pone en un lugar de querer pretender y querer ser comprendido y no comprender ni entender las necesidades del otro. Recordemos que Dios nos mira en base a su voluntad, a lo que Él quiere para nosotros, no a nuestros caprichos, a nuestras quejas y a nuestros lamentos. Es mejor ir al pie de Dios a lamentarnos y a llorar y a sufrir y a desahogarnos por algo que nosotros nos hemos reprimido, entre comillas, porque no hemos actuado, porque esto nos crea a nosotros cierto estrés dentro, e ir al pie de Dios a descargar toda esta rabia y no actuar con el otro con la misma rabia y con la misma agresividad, porque vamos a estar en el mismo nivel de ser juzgados de manera negativa a los ojos de Dios. Siempre tener en cuenta que va a ser lo mejor para nosotros glorificar a Dios, ponerlo a Él por encima de nuestros sentimientos y de lo que sea y de lo demás. Si nosotros tenemos la gloria de Dios la tenemos siempre presente, tenemos siempre en nuestro enfoque el glorificar a Dios y mantenerlo en alto en nuestra vida, aunque si esto nos cueste nuestro sentirnos mal en ese momento, siempre vamos a salir ganadores. Siempre vamos a salir ganadores, aunque si no parezca, siempre vamos a salir ganadores. No se trata nunca de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Que Dios le bendiga.